Hola y bienvenidos en este 29 de marzo de 2024. Es el viernes de Semana Santa o Semana de Turismo, un día ideal para ver este más que interesante problemita de física. Les voy a contar un poco más o menos de qué se trata. Tenemos un conductor rectilíneo infinitamente largo por el que circula esta intensidad y luego hay una barrita metálica de dimensiones finitas y longitud L, como se aprecia ahí en el dibujo, vamos a ampliarlo un poquito, que se mueve con una velocidad constante paralela al conductor. Este extremo de la varilla del conductor se encuentra a una distancia del conductor. Está muy interesante y lo que nos piden es lo siguiente: demostrar que la diferencia de potencial entre los extremos de la barra viene dada por esta expresión que aparece aquí, mu sub 0 por i sobre 2pi multiplicado por la velocidad y por el logaritmo neperiano de d más l, que es la suma de estas dos distancias, dividido d. Primero tendremos que demostrar que hay una diferencia de potencial y segundo, llegar a calcularla. Vamos a comenzar el análisis teniendo en cuenta el conductor. Este conductor infinitamente largo por el que circula esta corriente va a dividir el plano de la pantalla en el cual se encuentra en dos semiplanos, un semiplano a la derecha y un semiplano a la izquierda. En este semiplano, el campo magnético creado por el conductor será perpendicular a la pantalla o a la hoja si ustedes están trabajando en el examen. Y en este otro semiplano también será perpendicular a la pantalla. La dirección del campo en ambos semiplanos es perpendicular a la pantalla, pero de un lado de la pantalla el campo será, por ejemplo, entrante, y del otro lado el campo será saliente o viceversa. Y para eso es que vamos a usar la regla de la mano derecha. Colocamos la mano derecha de forma tal que imaginamos que tomamos el conductor con la palma de la mano, de forma que el pulgar extendido indica hacia dónde va la corriente por el conductor. De esta forma, los dedos ligeramente curvados me mostrarán que en este semiplano el campo es saliente, el campo es saliente desde los dedos, por lo tanto será saliente desde la pantalla en todo este semiplano, y el campo entra por la palma de la mano. Siempre el campo sale por los dedos y entra por la palma de las manos. Así que en este otro semiplano el campo será entrante. ¿Por qué utilizamos esta simbología? Por lo siguiente, el campo magnético no es una flecha, es un vector, ¿verdad? Un vector que lo representamos de esta forma. Pero se parece un poco a una flecha. Si por ejemplo aquí ponemos nosotros las plumitas de la flecha, o esas plumitas de plástico muy estilizadas, esta flecha que he dibujado es una flecha muy especial, tiene una punta cónica, y aquí tiene 4 plásticos a forma de plumita. Entonces vamos a ver una cosa. Si esta flecha sale desde la pantalla y viene hacia nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la base del cono, vamos a achicar un poquito esto, la base del cono y la puntita del cono. Es decir, que vamos a ver esta parte circular, que es la base del cono, y esta puntita, que sería esto. Por eso, cuando un vector es saliente, como en este caso el campo magnético, lo dibujamos siempre con un círculo y un punto. Y si la flecha fuera entrando a la pantalla, ¿qué vamos a ver? La base del cono. Vamos a ver la base del cono. Y las plumitas, que las vamos a ver así como una especie de cruz. Por eso, cualquier vector que queramos dibujar entrante hacia la pantalla lo hacemos con un círculo y una cruz. Recuerden, entrante y vector saliente. También podemos colocar la mano de esta forma, tomando el conductor siempre con la palma, pero desde arriba. El pulgar extendido indica hacia dónde va la corriente, los dedos que indican que el campo sale por los dedos, pero con esta disposición, si el campo sale por los dedos, entra en la pantalla.
de los dedos sale y entra en la pantalla. Y como entra por la palma, tendrá que ser saliente desde la pantalla. Por tanto, cualquiera de las dos representaciones nos sirven para saber cómo es el campo. Teniendo definida la dirección del campo magnético de este lado entrante, he dibujado varios vectores que representan ese campo, el campo magnético creado por el conductor, y de este lado es saliente. Bueno, este lado en realidad no nos interesa porque el problema está centrado en la barra que se encuentra en este semiplano. La barra es neutra eléctricamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene tanta carga positiva como negativa. Y entonces aquí que he dibujado una parejita de cargas, una positiva y una negativa. Ahora bien, tenemos que estas cargas, como forman parte de la barra, se mueven con la velocidad de la barra. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa cuando una partícula cargada, una carga, se mueve con cierta velocidad en una zona donde existe un campo magnético, que en este caso el campo magnético es perpendicular a la velocidad? Va a suceder que tanto esta carga como esta experimentarán una fuerza de Lorentz, cuyo sentido lo determinamos por la regla de Fleming o de la mano izquierda. Aquí tenemos nuestra mano izquierda. El pulgar extendido señala hacia dónde entra el campo, hacia dónde apunta el campo. El campo es centrante hacia la pantalla. El dedo mayor de la mano tiene que indicar ¿qué cosa? La velocidad. Y entonces el pulgar extendido indicará hacia dónde es la fuerza magnética que experimenta ¿quién? La carga positiva. Porque la mano izquierda la hacemos para carga positiva. Y en la carga negativa hacemos el mismo análisis, pero invertimos el resultado. Es decir, si aplicamos la regla de la mano izquierda a esta carga, la fuerza que la mano nos dice que es hacia la derecha, como la carga es negativa, la fuerza será, nos dice que es hacia la izquierda, la fuerza sobre la carga negativa será hacia la derecha. Es decir, que tenemos que usar la mano izquierda, pero cambiando el resultado. Este vector es la velocidad. Este indica el campo magnético. Y el pulgar la fuerza magnética. Esto es válido para una carga positiva. Si fuera negativa, invertimos el resultado y siempre la mano izquierda, a no confundirnos de mano. Una cosa muy interesante y muy importante a tener en cuenta. El ángulo que forma la velocidad con el campo puede variar. Este angulito puede variar. Pero la fuerza magnética siempre, absolutamente siempre, es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Eso es lo que se muestra en este dibujo. Podemos decir que la fuerza magnética siempre es perpendicular al plano determinado por la velocidad y el campo magnético. Hemos representado la fuerza magnética sobre cada carga y esto hará que estas cargas se separen. Por lo tanto, finalmente habrá una acumulación de carga positiva en el extremo izquierdo de la barra y una acumulación de carga negativa en el extremo derecho. Por lo tanto, si tenemos una separación de carga, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una diferencia de potencial y también vamos a tener un campo eléctrico, porque el campo eléctrico y la diferencia de potencial están vinculados, porque sabemos que el campo es el gradiente, es menos el gradiente del potencial. O dicho de otra forma, el campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a la distancia. Supongamos que las cargas en un instante determinado tienen una pequeñísima separación entre ambas que le he llamado diferencial de R. He dibujado la fuerza magnética que experimenta cada carga y también he dibujado el campo eléctrico que sabemos que apunta siempre desde la carga positiva a la carga negativa. Entonces, esta pequeña separación y la presencia de este campo eléctrico hará que exista una diferencia de potencial entre este punto y este punto que le voy a llamar
simplemente como le llaman en la letra V, aunque en realidad la diferencia de potencial debe denotarse con el símbolo delta, así delta V. Pero bueno, ahí le llaman V y vamos a llamarle V. Entonces tenemos que ver ahora cómo podemos calcular con estos elementos que tenemos aquí el valor de la diferencia de potencial. De más está decir que una carga positiva y una carga negativa se atraen eléctricamente, es decir, que también podría representar la fuerza electrostática o eléctrica, ¿no?, que ejerce la carga negativa sobre la carga positiva, que sería una fuerza hacia la derecha, y lo mismo dibujar la fuerza que experimenta la carga negativa por parte de la positiva, que sería hasta la izquierda. Esas fuerzas, dadas por la ley de Coulomb, tendrían igual módulo, pero no lo voy a hacer, simplemente me voy a quedar con esto para terminar el problema. Bueno, en rigor a la diferencia de potencial, ¿no?, entre estos dos puntos donde se encuentran las cargas, si considero que esta distancia es muy pequeña, en rigor debería llamarle diferencial V. Uy, qué grueso salió eso. A ver ahora, bueno, un poquito mejor, diferencial V. Y otra cosa que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que ya las cargas se han desplazado, cada una ha quedado donde tiene que estar. Por aquí también habrá cargas positivas, negativas, por este lado, ¿no? Entonces estas cargas estamos asumiendo que solo se mueven junto con la barra en la dirección paralela al conductor. Por lo tanto, aquí están en reposo, una con respecto a la otra. Entonces, si voy a dibujar la fuerza electrostática entre ambas, vamos a hacerlo con color verde, la fuerza de atracción electrostática, esa fuerza tendrá que tener el mismo módulo, pero al mismo tiempo, si esta carga no se va a mover ya en esta dirección, tengo que asumir que la fuerza magnética tiene el mismo módulo que la fuerza eléctrica. Y de ahí vamos a arrancar para hacer nuestro cálculo. Nosotros, primeramente, sabemos que el campo lo podemos definir como menos el gradiente del potencial, definido de esta manera. Podemos prescindir del signo si queremos para este cálculo, de manera que si ahí despejamos diferencial de V, nos quedará el campo eléctrico por la distancia diferencial de R. Ahora bien, igualando las fuerzas magnética y eléctrica, nos quedará que el módulo de la fuerza magnética será igual al módulo de la fuerza eléctrica. La fuerza magnética viene dada por la ley de Lorentz, que establece que esa fuerza magnética la podemos calcular como Q por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo. En este caso es un ángulo de 90 grados. El seno vale 1. Y la fuerza electrostática la podemos calcular como la carga por el módulo del campo eléctrico. Igualando los módulos de estas dos fuerzas, nos quedará que Q, vamos a hacer la misma V que tenemos ahí, Q por V por B será igual a Q por E. Simplificamos las cargas y ahora el campo eléctrico lo vamos a sustituir ahí por esta expresión y por tanto nos quedará que diferencial de V será igual a la velocidad por el campo magnético por diferencial de R. Vamos a borrar un poquito arriba para seguir. El campo magnético creado por un conductor rectilíneo a una cierta distancia, R, nosotros lo podemos calcular de esta forma, que viene dado por la ley de Ampère, mu sub 0 por I dividido 2 por pi por R. Donde, reitero, R es la distancia entre el conductor, entre un punto del conductor y un punto cualquiera del plano o del espacio. Haciendo la sustitución correspondiente, nos queda que diferencial de V es igual a la velocidad por mu sub 0 por I sobre 2pi por R y por diferencial de R. De manera que si nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre los extremos de la barra, tendremos que integrar a ambos miembros de la igualdad.
Esta integral, la diferencia de potencial, o sea, la integral de diferencial v es v, entre un punto y otro punto. O sea que en definitiva me da la diferencia de potencial, que en la letra se le llama v. Y para realizar esta integral, como es con respecto a R, que R se mide desde el conductor, R varía entre D, que es el extremo este de la barra se encuentra a una distancia D, y el otro extremo que se encuentra a una distancia de D más L. D más L. Hacemos la integral definida. Por lo tanto, sacando fuera de la integral las cosas que son constantes, mu sub 0 por i sobre 2pi y por la velocidad, y nos quedará la integral entre D y D más L de 1 sobre R por diferencial de R. Y sabemos que la integral de 1 sobre R nos da logaritmo neperiano de R. Y ahora, resolviendo la integral definida, nos va a quedar que el potencial o diferencia de potencial es mu sub 0i por v sobre 2pi por el logaritmo neperiano de D más L menos el logaritmo neperiano de D. Vamos a hacer aquí un corchete. Ahí está. Bien, hay una propiedad de logaritmo que establece que el logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A sobre B. Por tanto, esto al final nos va a quedar esta expresión, que es la expresión a la cual queríamos llegar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.